Vamos a ver en este ejemplo ahora la parte de el builder. Voy a crear una clase en el paquete llamado ejemplo collection final.atl.info. Esta clase se va a llamar estudiante y va a heredar de la clase persona. Un estudiante es una persona que ya va a traer una edad, va a traer un nombre y va a traer un apellido. Si yo la heredo, en cuanto herede, como en mi clase persona, si no tuviera un constructor de default, en este caso si lo pusimos no hay problema. En cuanto a heredad, si no tuviera ese y nada más tuviera el constructor parametrizado, me marcaría que un error, porque el hijo tiene que instanciar al padre. En este caso, en el constructor predeterminado de estudiante, voy a instanciar a la persona pasándole un 0 a su edad, un nulo a su apellido y un nulo a su nombre. Y aquí le voy a crear otras propiedades, una propiedad con su get y su set, que se va a llamar fecha de ingreso, que va a ser de tipo local date, y una propiedad llamada matrícula, que también va a tener su get y su set, y al final a su set, supongamos que yo necesito que todos los estudiantes, aparte del número de matrícula que tenga, que se le anteponga un prefijo que diga AB. Voy a sobreescribir al método toString de esta clase. Si no lo sobreescribiera, estoy heredando a la persona. Si no lo sobreescribiera, estaría heredando a la persona. Por lo tanto, cuando yo ejecutara a un estudiante, le imprimiría su nombre, su edad y los años. Pero yo quiero que también en el toString me imprima la matrícula con un salto de línea. Ahora sí me imprima los datos como persona, los datos que son su nombre, su edad y un salto de línea y la fecha de ingreso. Voy a tener un método que se va a llamar imprime datos, que lo que va a hacer es imprimir a la instancia, entonces internamente estaría ejecutando o mandando llamar al método toString. Y le voy a definir una clase estática. Una clase estática pública, porque no solamente la voy a instanciar aquí a través del builder, sino también la voy a instanciar con el builder fuera de esta clasecita, entonces por eso la voy a poner pública. Es estática porque voy a llamar directamente a la clase padre, que en este caso es estudiante, punto, la clase interna, builder, de forma directa, sin instanciar. Entonces se debe de llamar builder y voy a definir una variable por cada una de las propiedades que tiene el estudiante. Tanto las dos propiedades internas, matrícula y fecha de ingreso, como el nombre, el apellido y la edad. Le voy a poner un valor inicial, por si no se pasa, para ese valor inicial, a la fecha de ingreso, a la fecha actual, a la edad le voy a poner una fecha de 18. Y vamos a definir un método que me va a regresar esta misma instancia. Un objeto de tipo estudiante, que es la clase externa, .builder, me lo va a estar regresando, se va a llamar matrícula, le voy a pasar la matrícula y la voy a guardar aquí. Y voy a regresar a esta instancia con la que se está trabajando, este mismo objeto. Si no lo hiciéramos de esta manera, no podemos encadenar los métodos. Para eso se está haciendo esto, para poder encadenar y invocarlos uno tras otro al momento de utilizar el patrón builder. Fecha de ingreso, que también va a recibir un local date. Aquí ya empecé a ocupar var como nombre de mi variable que recibo. Lo mismo, recibo un objeto builder, regresa un objeto builder, le asocio a la fecha de ingreso y regresa a la misma instancia, nombre, apellido y edad. No es necesario que manejemos en el builder
que manejemos todas las propiedades. No me obliga a tener todas las propiedades, pero lo ideal pues es que estemos trabajando con todas las propiedades. En este caso, supongamos que nomás tengo nombre, apellido, la edad no, la fecha de ingreso, la matrícula, y va a tener un método build que lo que va a hacer es precisamente regresarme la instancia, ya que fue llenando los datos, me va a regresar esta instancia, mandando llamar al constructor. Por lo tanto necesitamos tener aquí un constructor. Necesitamos tener un constructor, que este constructor lo que va a hacer es recibir al objeto builder, que lo vamos a pasar aquí, recibir un objeto builder, y de este objeto builder pues va a instanciar al padre, pasándole la edad, el apellido paterno, el nombre, le va a poner la matrícula. Esto es lo ideal. Generalmente en los ejemplos que nos ponen del builder también ponen directamente a las variables, pero si nosotros tenemos que llevar a cabo alguna validación, algún formateo, que por ejemplo a las matrículas siempre le ponemos AB, pues tenemos que invocar a los set. Aunque nosotros podemos acceder aquí directamente a las variables, son privadas pero estamos dentro de la clase, lo ideal es invocar a los métodos set. Entonces voy a tener mi clase estudiante y voy a definir una clase en otro paquetito, en el paquetito de ATL nada más, sin el info, llamada prueba estudiante. A esta clase le voy a agregar un método main y voy a instanciar un objeto estudiante normal con su constructor. Si yo tuviera esto, lo instancio siempre y cuando este objeto estudiante, su constructor, sea público. En este caso es público, se lo puedo instanciar. Hay veces que cuando creamos el builder, el patrón builder, ocultamos al constructor para que no se instancie de forma directa. Si yo lo instancio de forma directa, a lo mejor no tengo un constructor donde le pueda pasar las propiedades, se las tendría que pasar posteriormente. Ya que tengo mi variable, le tendría que decir, pues ponle el apellido tal, la edad tal, y en este caso pues me va a imprimir a esa instancia. Si nosotros quisiéramos encadenar la invocación de métodos, y yo digo, bueno, ponle aquí el apellido, se invocó otro elemento, ponle aquí el apellido con cierto nombre, o con cierto apellido, con cierta cadena. No lo puedo encadenar porque el apellido lo que me regresa es una cadena, y entonces todo esto que me regresa a esta cadena se le está tratando de asignar a este objeto estudiante, entonces por eso no lo puedo encadenar. Por eso en el patrón builder, para poder encadenar, que siga recibiendo o regresando el encadenamiento al mismo tipo de dato, por eso se pone que regresa un dis y se indica. Y nosotros vemos en el patrón builder, se indica que lo que vamos a estar regresando es a este mismo objeto internamente, para al final invocar al método build, y este es el que ya me va a regresar al objeto estudiante. Entonces acá en prueba estudiante, decíamos, voy a poner la instancia y la voy a imprimir. Si yo ejecutara esto, si lo tuviera hasta ahí, el resultado sería la siguiente información. Aquí, bueno, me está marcando un errorcito, seguramente en alguna parte de mi código. Estoy ocupando a la edad. Le voy a regresar acá a la edad que teníamos encadenado. Entonces voy a correr este código, y entonces aquí los datos del estudiante que me ponía la matrícula, como no se la pasé, no me le pasé el apellido y la edad. Matrícula está en nulo, el nombre está en nulo, el apellido, la edad que tiene y la fecha de ingreso se invocó al método toString.
Aquí abajo ya se está ocupando al método builder. Cuando estoy ocupando el método builder, voy encadenando la invocación de los métodos. Y hay que recordar que al final tengo que invocar al método build. ¿Por qué? Porque si no invoco el método build, ya no me regresa a la instancia de estudiante. Esto lo que me estaría regresando sería una instancia de tipo estudiante.builder, que para este ya no me sirve, pero para otro de sus métodos sí me sirve. Para seguir trabajando con esto sí me serviría. Entonces aquí nada más está invocando en el builder al nombre. Es posible, no necesito invocar a todos. En este caso pues me va a estar desplegando mi matrícula AB. Como este builder ya trae valores iniciales, si yo no le ponía un apellido me lo inicializaba en vacío. Aquí me está poniendo el apellido vacío. Si no le ponía una edad, me lo inicializaba en 18. Y si no le ponía una fecha de ingreso, me lo inicializaba a la fecha actual. Y la matrícula iba a agregar a B más el valor de la matrícula, que también si no se lo poníamos, si nosotros vemos, si no le ponía la matrícula, me iba a poner un vacío. Esto se está tomando los valores iniciales, el único que le pasé en ese momento fue el nombre. Entonces vemos ahí el resultado. Y por último estoy ocupando el builder, donde no estoy poniendo la edad, estoy poniendo nombre, apellido, matrícula, fecha de ingreso y se invoca el build. Entonces si yo lo ejecuto, este sería el resultado, me está poniendo la edad en 18. Si yo quisiera hacer otra prueba, a lo mejor ya completa, donde yo ponga la edad pues la puedo poner en cualquier momento. La puedo poner aquí, primero pongo la edad, ponle 27. Y entonces estos se van encadenando. O la edad la podría poner hasta el final. Se pueden ir encadenando porque después este regresa un estudiante builder. Cada uno va a regresar un estudiante builder. Es válido. Y por último, de esa instancia de estudiante builder, se manda a llamar al método build para que me regrese ya el tipo de dato de esta variable. Entonces si yo ejecuto este código, este sería el resultado, una edad de 27. Entonces de esa manera se puede estar ocupando al patrón builder.